Ok, entonces la última clase, porque siempre doy como un pequeño repaso, se trataba de que si valía la pena el libre albedrío. Eh, y hicimos como una enseñanza en base a películas, ¿verdad? Si se acuerdan. Hablamos sobre extraterrestres, hablamos como de robots, así como de películas como de Terminator, como de Matrix, cuestiones como Skynet o las máquinas. ¿Qué más hablamos? Eh, bueno, también hablamos de otras películas como de Amor a Colores, se llama, que trataba como de un escritor que escribía como su pareja perfecta y hacía todo lo que le da la gana, pero también hablamos de los agentes de destinos. O sea, prácticamente todo lo que vimos es ejemplos de películas donde nos ayudan a entender eh, por qué es importante el libre albedrío. Y casi que toda, hasta Hollywood, reconoce que la idea del libre albedrío es valiosa y que a pesar de nuestro sufrimiento y todo lo que pasamos, vale la pena aún así tener este libre albedrío, que es vivir toda esta cuestión de como si fuera una ilusión o como si al final no se llega a amar genuinamente. Entonces, vamos a empezar. Así que ya vimos esto y lo valioso que es el libre albedrío, tan valioso que de hecho es imposible imaginarnos sentirse insoportablemente solos si la compañía se limitara incluso a los androides más realistas. En ese punto, mucha gente dice que Dios debería haber podido dar a las criaturas libre albedrío, pero no permitir tanto mal. Ellos insisten, debe haber una mejor manera. Y ese sería todo el argumento que vamos a ver hoy. Clay Jones dice que cuando escucho esto, por lo general respondo, está bien, consideremos esto. ¿Cómo pudo Dios dar a los humanos libre albedrío sin dejar que lastimen a otros? Luego protestan, no lo sé, no soy Dios. En un debate en la radio en el Reino Unido, presioné al profesor de filosofía de la Universidad de Kent, Richard Norman, para que respondiera cómo Dios podía dar a las personas libre albedrío, pero tener mucho menos o ningún mal, y exclamó, no soy el creador divino. Pero si no puedes imaginar cómo Dios pudo haberlo hecho mejor, y no puedes imaginar una mejor manera, entonces es al menos lógicamente posible que no haya una mejor manera. No lo sé, no soy Dios, es una excusa. Hemos aprovechado el átomo, más o menos, y hemos puesto al hombre en la luna. Y si te vas a quejar de que Dios debería haber hecho de manera diferente con respecto al libre albedrío, pero no puedes ofrecer una mejor manera, entonces tal vez no haya una mejor manera. Ahora, no todos piensan de esta manera, no todos dicen, no, no sé, no soy Dios. Muchos han sugerido otras maneras en que Dios podría haber creado seres con libre albedrío y aún tener mucho menos o ningún mal. Y vamos a examinar las opciones más frecuentes una por una. Esta va a ser la primera parte. La primera sería, ¿podría Dios darnos libre albedrío y prevenir todo mal? O sea, ¿podría hacernos de modo que siempre elijamos libremente hacer lo correcto? Algunos escépticos, como el difunto filósofo Anthony Flew, lo creyeron posible. Flew dijo que la posición clave de toda la defensa del libre albedrío es la idea de que hay una contradicción en decir que Dios pudo haber hecho a las personas para que de hecho siempre eligieran libremente lo correcto. Nótese el libremente ahí. Si no hay contradicción allí, entonces la omnipotencia podría haber creado un mundo habitado por personas totalmente virtuosas. El respaldo de la defensa del libre albedrío está roto, y estamos de nuevo con la antinomia intratable original. Liu pensó que este era el caso. La omnipotencia podría decirse sin contradicción que podría haber creado personas que de hecho siempre habría elegido libremente hacer lo correcto. Pero ¿cómo podría Dios hacernos elegir libremente hacer lo correcto? O en otras palabras, ¿cómo podría Dios obligarnos a elegir libremente hacer lo correcto? Y para muchos esta objeción parece una objeción imposible, pero hay algo en ella siempre y cuando uno define el libre albedrío de una manera particular.
Algunos se aferran al determinismo divino y lo que se llama compatibilismo. El determinismo divino, en oposición al determinismo materialista, es la creencia de que Dios arregla los asuntos del universo de tal manera que todo y cualquier cosa que suceda es orquestada eficazmente por Dios, de modo que debe haber sucedido exactamente como sucedió. El determinismo se extiende a cada pensamiento y a cada acto de cada persona, incluso a cada pecado. Como dijo el teólogo determinista John Frame, Dios controla todas las cosas, las criaturas inanimadas, el curso detallado de la naturaleza, los eventos de la historia, las vidas humanas, las decisiones humanas libres e incluso los pecados humanos. En otras palabras, si el determinismo es cierto, nunca podrás hacer otra cosa que no sea la que haces. Nunca. Además, cada decisión que has tomado fue tal que no podrías haber decidido si es buena o mala o lo contrario. Ok, entonces, repetir, además, cada decisión que has tomado fue tal que no podrías haber decidido si es buena o mala lo contrario. Y para los que no son iniciados filosóficamente en este tema, nunca poder hacer otra cosa que lo que haces no suena como si tuvieras libre albedrío. Y eso es un problema porque es difícil pensar que alguien es responsable de su pecado si cuando pecan no pudieron no haber pecado. Pero la mayoría de los deterministas divinos también se aferra a la libertad compatibilista o compatibilismo. Un compatibilista es alguien que cree que el concepto de que las personas tienen libre albedrío es compatible con la creencia de que Dios determina cada pensamiento o acción, de modo que no podrían haber hecho otra cosa que la que hacen, a menos que Dios quisiera lo contrario. El teólogo compatibilista Stephen Cowan escribe que el compatibilismo sostiene que la libertad requiere simplemente la capacidad de actuar sin restricciones de acuerdo con los deseos y valores de uno. No pude encontrar una foto de él, entonces tuve que poner como el lugar donde se sacó. Así que en otras palabras, un compatibilista cree que aunque nunca puedas hacer otra cosa que lo que haces, una persona sigue siendo libre mientras él esté haciendo lo que quiere hacer. Sin embargo, un incompatibilista, también conocido como libertariano, es alguien que dice que la afirmación nunca puedes hacer otra cosa que la que haces es incompatible con la afirmación tienes libre albedrío. En otras palabras, el incompatibilista o libertariano sostiene que si Dios determina cada uno de mis pensamientos y deseos para que nunca pueda pensar o desear más de lo que hago, y Dios determina cada una de mis acciones para que nunca pueda hacer otra cosa que la que hago, entonces nunca actuaré con libre albedrío. Y ahora que ya hemos terminado con estas definiciones, volvamos otra vez con Anthony Flew. Flew sostenía que las personas solo tienen libertad compatibilista. Casi todos los ateos porque creen que somos solo cosas materiales sin alma. O sea, ellos son como más deterministas naturalistas, no teológicos. Flew dijo que si hubiera un Dios, entonces podría haberle dado a la gente libertad compatibilista. Flew argumentó que si el compatibilismo fuera cierto, entonces podría haber hecho que todos quisieran hacer lo correcto, pero aún tendría libre albedrío porque nuevamente el libre albedrío para el compatibilista solo significa que estás haciendo lo que quieres hacer. Si este es el caso, entonces la existencia del mal probablemente significa que un Dios amoroso no existe y la defensa del libre albedrío está, como dijo Flew, con el respaldo roto. Pero tanto Clay Jones como yo me aferro a la libertad incompatibilista por varias razones. La primera sería que no creo que nunca poder hacer otra cosa que lo que haces es libertad, solo porque Dios también te hizo querer hacer lo que hiciste. O sea, en otras palabras, soy incompatibilista o libertariano y sostengo que la afirmación nunca podrías hacer otra cosa que la que haces es incompatible con la afirmación tienes libre albedrío. Los argumentos filosóficos a favor y en contra para el determinismo o el libertarianismo son muchos y variados y demasiado complicados de desarrollar aquí, pero voy a resumir un poco este problema.
Gran parte del argumento de los compatibilistas se deriva del concepto de que dado que siempre hacemos lo que más queremos hacer y que lo que más queremos hacer está fuera de nuestro control, es decir, no podemos elegir nuestros deseos, entonces todos estamos determinados. Pero como Richard Swinburne dice, en esta situación a menudo se dice el deseo más fuerte gana. Pero si uno llama a un deseo más fuerte, si es sobre el cual el hombre eventualmente actúa, eso es una tautología muy poco informativa. Y en cualquier otro criterio de mayor deseo, a menudo es falso. Una forma natural de medir la fuerza de los deseos es que un deseo es fuerte en la medida en que se necesita mucho esfuerzo para actuar contra él. Los deseos sexuales son a menudo fuertes, ya sea que los hombres actúen en ellos con frecuencia o no, porque los hombres tienen que esforzarse mucho para no actuar en ellos. En este último sentido de fuerza del deseo, la situación del hombre es de hecho una en la que hay deseos de diferentes fuerzas para realizar acciones, y también una en la que él ve que las acciones tienen diferentes grados de valor. El ordenar por fuerza y el ordenar por valor percibido pueden no ser lo mismo. El hombre tiene que elegir si resistir los fuertes deseos para realizar la acción moralmente buena o ceder a ellos. Lo que está diciendo que es que en el compatibilismo no tiene sentido el hecho de que haya deseos más fuertes que son los que ganan siempre nuestra voluntad, porque al final no tenemos forma de pelear contra estos deseos porque ya están determinados por Dios. Eso es lo que está diciendo Richard Swinburne. En segundo lugar, y lo más importante, no creo que las escrituras enseñen determinismo, o al menos las escrituras se contradicen entre sí si es que lo afirman. Y voy a dar un ejemplo. Considere 1 Corintios 10:13, y dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistir. Después de todo, si Dios ha determinado cada pecado de cada cristiano para que ningún cristiano pueda hacer otra cosa, ¿cuál es su forma de escapar de cada pecado? Nadie puede escapar de lo que Dios ha determinado. ¿Cómo puede el versículo decir que nunca serás tentado más allá de lo que puedes soportar si nunca podrías hacer otra cosa? ¿Cómo puede un cristiano alguna vez resistir cualquier pecado si Dios ya ha determinado que él o ella nunca podría hacer otra cosa que lo que hace? ¿No es este verso contrario al determinismo? Pablo en 1 Corintios 10:13 nos dice que ninguna causa o conjunto de causas que alienta a un cristiano a pecar es tan fuerte que el cristiano no podría hacer otra cosa. Y sin embargo, los cristianos a veces pecan. Así como lo expresó William Lane Craig, dice así: imagínese una situación en la que uno sucumbe a la tentación. La declaración de Pablo en 1 Corintios 10:13 implica que en tal situación Dios había provisto una vía de escape que uno podría haber tomado, pero no lo hicimos. En otras palabras, precisamente en esa situación uno tenía el poder de sucumbir o de tomar la salida, es decir, tenía la libertad libertariana. Es precisamente porque uno falló en tomar la vía de escape divinamente provista que uno debe rendir cuentas. O sea, si uno no tiene la habilidad de poder hacer lo contrario, o en este caso, escapar del pecado, ¿cómo uno puede ser responsable si no tuvo la vía de escape? Así que no es solo 1 Corintios 10:13. No nos lleva a la lectura menos forzada de cada mandamiento del Nuevo Testamento al cristiano a creer que los cristianos, cuando pecan, en realidad pueden hacer otra cosa que pecar. Y la última razón sería porque la última razón por la que soy incompatibilista es que si cada pensamiento y cada decisión que has tomado está determinada por fuerzas externas a ti, de modo que nunca puedas pensar más de lo que piensas, entonces la misma afirmación de determinismo socava su racionalidad. Como dijo William Lane Craig, de esta manera: el determinismo causal universal no puede afirmarse racionalmente. Hay una especie de carácter vertiginoso y contraproducente en el determinismo. Porque si uno llega a creer que el determinismo es verdadero, uno tiene que creer que la razón por la que ha llegado a creerlo es simplemente porque está determinado a hacerlo.
De hecho, uno no ha sido capaz de sopesar los argumentos a favor y en contra y tomar una decisión libre sobre esta base. La diferencia entre la persona que sopesa los argumentos a favor del determinismo y los rechaza y la persona que los sopesa y los acepta es totalmente que uno fue determinado por factores causales fuera de sí mismo para creer y el otro para no creer. Cuando te das cuenta de que tu decisión de creer en el determinismo fue determinada en sí misma y de que incluso tu comprensión actual de ese hecho en este momento está igualmente determinada, se produce una especie de vértigo, porque todo lo que piensas, incluso este mismo pensamiento, está fuera de tu control. El determinismo podría ser cierto, pero es muy difícil cómo podría alguna vez ser afirmado racionalmente, ya que su afirmación socava la racionalidad de su propia afirmación. Y de hecho el determinismo decapita la toma de decisiones racional. Bueno, esta no era la última razón. La última razón creo que es esta. Cuarto, si el determinismo es cierto, es difícil escapar a la conclusión de que Dios es la causa del mal. Después de todo, si el determinismo es cierto, y Dios ha determinado todos los pensamientos y acciones de cada criatura para que nunca puedan hacer otra cosa, entonces el hombre que fantaseó sobre cómo violaría y torturaría hasta la muerte a la niña del vecino o que está al lado de tu apartamento, y luego esa misma persona llevó a cabo en realidad su malvado plan, no pudo no desear hacer eso y no pudo no hacerlo. Y perdón por usar los dobles negativos, hasta el mismo Clay Jones lo hizo. Pero de nuevo, para repetir, no pudo no desear eso. No desear hacer eso. Y no pudo no hacerlo. Así que esto significa que cada penetración, cada quemadura, cada corte, cada aplastamiento, toda tortura intensa ad infinitum ad nauseam, fue efectivamente arreglada por Dios de manera eficaz, de modo que este torturador no podría haber hecho otra cosa que la que hizo. Por lo tanto, los deterministas no solo luchan por explicar por qué Dios permite el mal, sino que más bien la mayoría lo encuentra imposible. Por ejemplo, R.C. Sproul concluye lo siguiente: no conozco la solución al problema del mal, tampoco conozco a nadie que la conozca. Incluso J. Packer, cuando se enfrenta a explicar cómo Dios puede determinar absolutamente todo y sin embargo no ser el autor del mal, hace un llamamiento similar, pero lo llama una antinomia. Él dice: el objetivo de una antinomia, en teología al menos, es que es, pero creo que me equivoqué aquí, es que no es una contradicción real, aunque parece una. Es una aparente incompatibilidad entre dos verdades aparentes. Existe una antinomia cuando un par de principios están uno al lado del otro, aparentemente irreconciliables, pero ambos innegables. Hay razones poderosas para creer en cada uno de ellos. Cada uno se basa en pruebas claras y sólidas, pero es un misterio para ti cómo se pueden cuadrar entre sí. Ves que cada uno debe ser verdad por sí solos, pero no ves cómo pueden ser verdad juntos. Y como dice Clay Jones a este comentario, Packer debe apelar al misterio, ya que no puede explicarlo. El problema para Packer, Sproul y otros deterministas es explicar cómo sabemos cuándo una contradicción entre dos teologías es solo una contradicción aparente y no una contradicción real. Obviamente, si fuera una contradicción real, entonces una de las perspectivas sería necesariamente falsa. ¿Qué le diríamos a los sectarios que cuando señalamos la contradicción en su teología respondieran: es solo una contradicción aparente, no real? Incluso el determinista Paul Heim escribe que apelar a una antinomia podría ser una licencia para aceptar tonterías. Pero otros deterministas se acercan peligrosamente a estar de acuerdo en que Dios es el autor del mal. Por ejemplo, aunque el filósofo y teólogo calvinista Gordon H. Clark dice que Dios no es el autor del pecado, escribe lo siguiente: deseo de manera muy franca y deliberada afirmar que si un hombre se emborracha y dispara a su familia, era la voluntad de Dios que él lo hiciera. Un poco más tarde, Clark escribe: puede parecer extraño al principio que Dios decrete un acto inmoral, pero la Biblia muestra que lo hizo. Y por lo tanto no es de extrañar que Clark concluya que se diga inequívocamente que esta perspectiva ciertamente hace que Dios sea la causa del pecado.
Y se podría decir mucho más, pero se han escrito muchos y muchos libros sobre este tema y este no es el lugar para una discusión extensa. Así que vamos a la segunda solución, digamos, a este problema. ¿Podría Dios prevenir el mal sin que lo sepamos? Algunos han sugerido que Dios puede prevenir el mal, pero evitando que nos demos cuenta de él lo que está previniendo. Por ejemplo, Stephen Bauer, no sé cómo se dice o pronuncia ese nombre, opinó lo siguiente. Lo que nos molesta, por ejemplo, de la existencia de un hombre como Hitler no es que tuviera malos motivos, tomara malas decisiones o tuviera malas intenciones, sino que Dios se mantuvo al margen mientras Hitler llevó a cabo con éxito muchos de sus espantosos diseños. Pero seguramente Bauer está terriblemente equivocado. Primero, no deberían los judíos estar molestos porque la gente querría asesinarlos horriblemente a pesar de que no pueden. O sea, tomamos la afirmación de Bauer que de alguna manera estos nazis no, o sea, tienen todas estas intenciones de matar a los judíos, pero no pueden llevar a cabo eso. Entonces, no deberían los judíos estar molestos porque la gente querría asesinarlos horriblemente a pesar de que no pueden. ¿Te gustaría estar cerca de gente que sabías que querían violar y torturar a tu hija o tu próxima hija hasta la muerte, pero no pueden? ¿Te gustaría estar a la par de alguien así? En segundo lugar, la propuesta de Bauer, no sé cómo se dice, no funcionará. Bauer da un ejemplo de alguien que toma un revólver, y como puede ver es una pistola de agua para que YouTube no me diga nada. Bauer da un ejemplo que alguien que toma un revólver, lo carga y lo apunta a la cabeza de otra persona, pero cuando aprieta el gatillo descubre que el mecanismo de la pistola está oxidado y el gatillo se niega a moverse. Bauer dice que en tal caso el libre albedrío del tirador potencial no está manifiestamente impedido, sino que no ha realizado ninguna acción que conduzca a consecuencias moralmente malas. En el mundo de Bauer, Dios simplemente arreglaría milagros coincidentes apropiados para obviar las malas consecuencias, aunque esto resultaría en una frustración dolorosa para el tirador. Esa sería su justa recompensa por elegir libremente intentar implementar cursos de acción malvados. Y como recuerden, tal vez se pierden esto, pero recuerden que estamos tratando la cuestión de que si Dios podría prevenir el mal de manera que no lo sepamos, ¿verdad? Entonces, Bauer, en otras palabras, está diciendo que puede hacer que cada acción mala que hagamos de alguna manera sea impedido, pero que no nos demos cuenta. Pero para seguir, pero este es un mundo como el del coyote y el correcaminos. Por más que lo intente, Willy E. Coyote, se llama así, Will E. Coyote, no sabía que se llamaba así, yo pensé que era Will el Coyote, pero no, es Will E. Coyote, no entiendo por qué. Willy E. Coyote, por más que lo intente, no puede atrapar el correcamino porque sus intentos siempre son contraproducentes. Considera el escenario de intento de asesinato con arma de fuego de Bauer. ¿Qué pasa si cuando el arma no dispara, el tirador frustrado intenta lanzar la pistola en un intento de golpear fatalmente a la víctima en la cabeza? Se supone que el arma se le pega a la mano porque un bromista le pintó super pegamento en el mango. Y si le pegara en la mano, no podría usarlo para golpear a su víctima. Quizás Bauer podría sugerir que en ese momento su brazo podría sufrir calambres, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego está el tema del arma. ¿Cómo se mojó para oxidarse de una manera que el usuario no se diera cuenta? Cuando los nazis alinearon a los judíos para dispararles, no funcionarían todas sus armas. Quizás todos fallarían en el tiro. Francamente, la idea de que Dios podría prevenir el mal sin que lo sepamos no se sostiene. Es ridícula, de hecho. Frank Dilly señala que ser libre meramente solo para tener la intención y no para ser, o sea, no, ser libre, voy a decirlo de nuevo, ser libre meramente solo para tener la intención y no para ser, roba al libre albedrío gran parte de su significado necesario.
Esta frase cuesta un poco traducirla porque obviamente se entiende en inglés, pero en español más o menos. Además, ver el resultado de nuestras intenciones atroces y las acciones atroces de los demás es fundamentalmente para que aprendamos el horror de tales cosas. Este mismo señor, que no tenía otra foto más bonita, que es la única que encontré de Full HD, habla de una mujer que decide averiguar si hay un Dios bueno saltando de edificios altos. Y da este ejemplo. Podría incluso el tonto seguir diciendo en su corazón no hay Dios si cada vez que pretendiera hacerse daño a sí mismo o a otros ocurriera alguna coincidencia que lo impidiera. Supongamos que Gertrudis está decidida a averiguar si existe una providencia benéfica y decide saltar desde edificios altos. La primera vez, ella podría descubrir que no podía encontrar ninguna ventana por la que saltar. La segunda vez podría encontrar una ventana, pero descubrir que estaba cerrada. La tercera vez, alguien con la intención de robarle podría impedirle saltar. La cuarta vez podría descubrir que una compañía de circo habría dejado atrás su trampolín mientras cayó y rebotó. Hazla tan tonta como quieras, la centésima, la milésima o la millonésima vez que intenta suicidarse, se le ocurrirá que el hecho de que no sufra daño no es una mera coincidencia, que hay algo en el universo que evita que sufra algún daño. Y como dice el viejo refrán, este me imagino que es en inglés, nunca lo he visto en español. Una persona cambiada en contra de su voluntad sigue teniendo la misma opinión. Dios quiere que sus criaturas quieran hacer el bien, y parte de cómo lo logra es permitiéndonos ver las consecuencias del mal. La otra solución que proponen es que podría Dios enseñarnos de otra manera. Ahora llegamos a una pregunta muy común, que es esta. O sea, en otras palabras, ¿no podría Dios habernos impartido el conocimiento que necesitamos para eliminar el mal por completo, o al menos para limitar en gran medida nuestra exposición al mal? Una vez más, dice Clay Jones, les pregunta a los que sugieren esto. Está bien, estoy escuchando. ¿Cuál es tu idea? Y como mencioné anteriormente, esto suele tener respuesta frustrada. No lo sé, no soy Dios. Una mujer dijo, quizás Dios podría habernos dado un libro o una película, a lo que respondí tal vez con un pequeño sarcasmo. Ya nos dio un libro. Él sigue diciendo, les digo a mis alumnos que cuando alguien ofrece una forma diferente en la que Dios debería arreglar el universo para eliminar o disminuir en gran medida el mal, deberían examinar con calma exactamente cómo podría funcionar su noción. Estas nociones siempre fallan. Pero la filósofa Eleanor Stump no está de acuerdo. Ella dice que Dios mismo podría proporcionar a sus criaturas este conocimiento. Y si Dios mismo proporcionara conocimiento sobre las consecuencias de las acciones malas de los hombres, los casos de maldad natural ya no serían necesarios para fines educativos. Stump da dos ejemplos de cómo Dios podría darnos advertencias contra los males naturales sin hacer inconfundible su existencia. El primer escenario de Stump se refiere a sus sueños vívidos. Dice, para tomar solo una posibilidad, Dios podría proporcionar información en sueños. Podría, por ejemplo, darle al presidente del sindicato pertinente un sueño violentamente vívido en el que parece ver con detalles espeluznantes a los trabajadores expuestos al asbesto, que posteriormente sufren los síntomas de las asbestosis. No puedo decir esto. Asbestosis. Estando todo el tiempo convencido en su sueño de que el uso de máscaras protectoras habría evitado el sufrimiento de sus hombres. Si la fuerza emocional de sus sueños así no fuera suficiente para provocar precauciones con el asbesto, la veracidad del mensaje del sueño podría probarse, por ejemplo, mediante experimentos con animales. Si los hombres tuvieran sueños tan vívidos y cargados de mensajes y sus sueños se demostraran regularmente verdaderos, mediante pruebas científicas posteriores, por ejemplo, los hombres se inclinarían a aceptar los mensajes de los sueños como verdaderos, o al menos a realizar las pruebas necesarias para descubrir si el mensaje de un sueño era cierto o no. Pero tales sueños, aunque se demuestre que son verdaderos con regularidad, no obligarían a creer en Dios más que los casos de precognición si se pudiera demostrar que ocurren con regularidad. Y supongo que dice Clay Jones, que esta es la sugerencia favorita de Stump.
ya que ella pasa la mayor parte del tiempo en ella, pero tiene problemas. Por un lado, haría imposible la creencia en el ateísmo o naturalismo. Esto es así porque en un mundo puramente material, ¿cómo se pueden explicar esos sueños? Después de todo, no habría solo unos pocos sueños. También habría tenido que haber el sueño de la pintura con plomo es dañina, el sueño de que las lobotomías son una mala idea, el sueño de que más etiquetas de advertencia en el sueño de más etiquetas de advertencia en las escaleras, también los sueños de las drogas peligrosas y aquí presento como una lista de 20 drogas peligrosas como Acutane, Amineptin, Aprotonin, Bicol, Bextra, Silert, etcétera, etcétera, un montón que menciona. Todos estos medicamentos se sometieron a pruebas científicas y la mayoría de ellos fueron probados por la FDA. ¿Qué diferencia haría un sueño de la cocaína es peligrosa? Luego estaría el sueño del botulismo mata personas, que incluye la advertencia de que el botulismo podría usarse de manera positiva como para mitigar las arrugas y las migrañas. O sea, lo que está tratando de decir es que al final, ¿qué diferencia? O sea, bueno, para este caso, que es imposible que el ateísmo diga que eso es nada más una mera coincidencia, porque no habría solo un sueño, sino habría cientos de todo tipo de drogas, de todo tipo de enfermedades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ay, suave. Creo que ahora creo que me salí. El segundo dice que nuestras inclinaciones egoístas son tales que a menudo rechazamos lo que no queremos que sea verdad. ¿Por qué los magnates de la industria, o cualquier otra persona, para el caso, debería creer a un líder sin indicar que dijo que tenían cierto sueño? ¿No tendría Dios que darles el sueño también a los líderes de la industria para que hagan algo? Pero si lo hicieran, les importaría. La historia está repleta de ejemplos de grandes corporaciones que tenían evidencia empírica de que sus productos eran dañinos, pero se negaron a hacer nada al respecto porque hacerlo dañaría sus resultados finales. Por ejemplo, habría significado mucha diferencia si un hombre, una mujer o incluso miles de hombres y mujeres tuvieran el sueño de fumar es peligroso. Después de todo, en los paquetes de cigarrillos están impresas las alertas como fumar causa cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas, enfisema y puede complicar el embarazo. Pero más de 40 millones de personas todavía fuman en los Estados Unidos. ¿O qué pasa con el tipo de que tiene el sueño de ser obeso realmente peligroso? Más del 35% de los adultos son obesos. ¿Realmente necesitamos a alguien que tenga el sueño de que el sexo sin protección podría conducir a una enfermedad de transmisión sexual? Y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades estiman que casi 20 millones de nuevas infecciones de transmisión sexual ocurren cada año en el país de Estados Unidos, a pesar de la abundancia de información sobre el daño causado por ellas. Y a partir del 2014, los casos de clamidia, gonorrea y sífilis están aumentando. O sea, muchos de millones de personas conocen las advertencias sobre cosas peligrosas o mortales y sus consecuencias, pero las hacen de todos modos. O sea, la gente suele rechazar los consejos. Por ejemplo, ¿cuántos padres ruegan sermonear o advierten o amenazan a sus hijos para que tengan cuidado de que no se emborrachen o consuman drogas? ¿Funciona eso? Sí, a veces, pero no a menudo. Y lamentablemente muchos adolescentes se desmayan borrachos en las fiestas y a menudo sus amigos escriben todo tipo de cosas obscenas en todo el cuerpo con marcadores permanentes y luego toman fotos que se publican en internet. Y luego hay casos de suicidio y eso es lo peor de todo, ¿verdad? Así que en resumen, las personas van a hacer lo que quieran hacer a pesar de que se las advirtió severamente de las funestas consecuencias. Otro problema sería que esto alentaría la creencia en lo oculto, porque de hecho consideraríamos claro y evidente a alguien que tiene los sueños antes mencionados. Sería considerado un profeta, de hecho. Y las personas que tenían sueños falsos o simplemente ¿qué pasa con esas personas que tenían sueños falsos o simplemente inventaron para tener un estatus, verdad? Imagínense la plétora de sueños relacionados con la comida sana, muchos de los cuales resultarían falsos, o gente que supuestamente dice que tuvo
un sueño sobre que, no sé, la zanahoria es mala para la salud y al final hacen investigaciones científicas falsas para demostrar que su sueño y al final la gente le cree, no sé, eso sería un ejemplo. Realmente vamos a resolver los problemas de la vacunación infantil o el autismo porque la gente tiene ciertos sueños. Y volviendo a punto de esta señora sobre los profetas del Antiguo Testamento, dice que surgieron muchos profetas que tenían sueños falsos, como dijo el Señor en Jeremías 23:32. Dice así, no lo puse en la pantalla, perdón. He aquí estoy en contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. También es interesante este versículo que dice cuando yo no los envié ni les di órdenes, pero el compatibilismo dice que él determinó sus deseos, por lo que al final sí les dio órdenes en sus deseos, pero al final que no, es como muy extraño, ¿verdad? Bueno, es una curiosidad. Creo que incluso Clay Jones no se dio cuenta de eso, pero ni modo. Así que en otras palabras, la gente creía en sueños falsos porque eso era lo que querían escuchar. ¿Cómo no ocurriría eso en el escenario de Stomp? Y después de discutir el escenario del sueño, Stomp sugiere otro escenario que concierne a personas y objetos proféticos. Ella dice lo siguiente, y esta no es de ninguna manera la única forma en que Dios puede proporcionar información sin hablar con los hombres cara a cara. El Antiguo Testamento abunda en ejemplos. Ciertos individuos, los profetas, tienen una percepción especial, divinamente otorgada, de las consecuencias de las acciones de los hombres y sirven como fuente de conocimiento para el resto de la comunidad. Los hombres tienen visiones verídicas cargadas de mensajes. Los objetos inanimados predicen con precisión el futuro y los animales hablan. Pero en realidad de este punto que está hablando Stomp va en contra de lo que está diciendo. Cuando Dios envió a los profetas, la gente casi siempre rechazó sus advertencias. Esto se evidencia en el hecho de que Israel fue exiliado por Asiria en 722 a.C. y Judá fue exiliado por Babilonia en 586 a.C. Y para terminar, pero hay una objeción al escenario del sueño vívido que se aplica a todos los escenarios de que Dios podría enseñarnos de alguna otra manera. Es decir, Dios quiere que aprendamos el horror del pecado, y aunque la experiencia, también conocida como inducción, es un maestro brutal, esta nos enseña. En otras palabras, incluso si la experiencia no es la única forma de adquirir conocimiento, es la mejor forma. Cada uno de los escenarios de que Dios debería habernos enseñado de otra manera, falla en aceptar el hecho de que si Dios existe, conoce su creación, sabe qué y cómo necesita su creación aprender, y que Él quiere que aprendamos de la manera más indeleble, incluso quizás inquietante posible. Ahora, algunas personas objetan que el precio de esto es demasiado alto y que el sufrimiento soportado aquí es demasiado grande. Esto me lleva a la última alternativa a todo el sufrimiento que soportamos. Y sería tal vez Dios no debería habernos creado en primer lugar. O sea, ¿para qué nos crea? Entonces si vamos a sufrir, ¿para qué estoy aquí? Entonces, llévame, Diosito, mejor. No hubiera hecho nada. Pues bueno, eso lo dejamos para la próxima reunión. Listos. Ya pueden hablar. Voy a poner ahora sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto, sobre la clase? Espérate, creo que el José tenía una. ¿Dónde está? Aquí, que si apelamos a la antinomía, pero si apelamos a la antinomía al aceptar la Trinidad, cuando estabas hablando de la antinomía para el determinismo. No, pero la antinomía se refiere a cuestiones que supuestamente son contradictorias, pero no lo es.
Pero cuando usted habla de la Trinidad, usted puede hacer argumentos lógicos que no son contradictorios, que literalmente se puede ver que no son contradictorios. En cambio, las personas que dicen de la antinomía no pueden demostrar por qué no es contradictorio. Simplemente tienen los dos puntos, pero apelan al misterio porque no saben demostrarlo. En cambio, casi que todo el cristianismo ha dicho que la Trinidad son tres personas con una esencia divina. No son ni tres dioses en una solo Dios, ni son tres personas en una sola persona. Eso, porque si no sería una contradicción de verdad. Pero casi que todo el cristianismo ha dicho que la Trinidad es tres personas en una sustancia o esencia divina, cosa que no puede ser demostrado que es contradictorio en base a la lógica. Esa sería la diferencia. Y la otra pregunta sería Quito del Gustavo. Del Gustavo que dice, ¿no sería mejor llegar a obedecer para evitar las consecuencias del pecado? pegado. No es mejor llegar a obedecer para evitar las consecuencias del pecado. Bueno, ese sería lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Que al final todo el mundo obedeciera a Dios, ¿verdad? Y no hubiera sufrimiento ni maldad, ¿verdad? Pero obviamente, debido como en las primeras clases, debido al pecado de Adán y Eva, Dios literalmente maldijo tanto a la mujer, al hombre y a la tierra, y cada uno tenemos una naturaleza inclinada al pecado. Y es por eso que, aunque tengamos las leyes, aunque sepamos que no debemos hacer, siempre lo hacemos. Incluso Pablo dice que sé lo que no, bueno, no me acuerdo cómo lo que dice Pablo, que sé lo que no tengo, bueno, voy a parafrasearlo, que sé lo que tengo que hacer y sin embargo no lo hago. Algo así decía Pablo. De ahí encuentra el versículo, ahí me lo paso. Pero sí, eso sería lo mejor, Gustavo. Obviamente, pero sin embargo las personas no lo hacen y vivimos con este sufrimiento del Yo quiero comentar algo al respecto, sí, dale, y es que, o sea, muchas veces, pues, sobre todo con los escépticos y eso, muchas veces está como esa frase de vivir la vida y aprovecharla, y es como haciendo apelación al libertinaje y todo eso, porque uno es como que piensan que no hay un juez que, que vaya a juzgar por todas esas cosas. Lo otro es que sí, o sea, como que piensan que no va a haber consecuencias, o a veces también como que en el fondo, en la conciencia saben que tendrán que pagar las consecuencias tarde o temprano, pero igual lo hacen, como hay que aprovecharlo, uno es joven y no sé qué. uh-huh. Y pues también está ¿qué? Está lo otro que estaba leyendo el primer libro de Kuda. Había un artículo que decía sobre que, es que no me acuerdo quién era el autor, y dijo, o sea, estaba explicando que pequeño siempre le contrariaba a la mamá y discutía y todo, y que en una ocasión alguien dijo como, este chico es demasiado inteligente para su propio bien. Entonces, como que a veces uno se pasa de listo y uno piensa que aunque haga algo malo, no lo van a atrapar. Entonces, muchas veces las personas a veces van a hacer actos que son malos pensando que se van a escapar de las consecuencias. Uh-huh. Ok. Creo que hay que... Jotaru, ¿por qué es que se unió a la Orden Mundial? Ok. Bien. ¿Alguien tiene... Recuerde que... ¿Alguien tiene más preguntas? Recuerden que la clase de hoy es... si había otra manera de, de que tuviéramos libre albedrío, pero sin tanto mal. Ese sería el tema de hoy. Repetir la afirmación, por favor. La clase de hoy sería que si Dios nos dio libre albedrío, no había otra manera de permitir el mal, pero sin tanto mal, ¿verdad? o la que sea nulo.
Entonces, de Llegué a eso, la conclusión, perdón. creí que no se podría, porque al fin y al cabo llegarías a estar como que ya no siendo libre si es que solo tienes una opción. Eh, no, Que no sería... antes hablé sobre el compatibilismo porque eso es otra solución que dan los teólogos, eh, principalmente reformados, que, bueno, no lo dan reformados, lo dio Anthony Flew, que era un ateo, que, que hay algunos reformados que creen en el compatibilismo, entonces, si Dios existiera, entonces no puedo decirlo, Determinaría. determinarían los deseos de las personas para hacer siempre lo bueno, y por lo tanto sería libre en lo que ellos hicieran y así, por lo tanto, prevenir todo el mal. Pero obviamente, bueno, nos extendimos un poco porque esta manera de determinismo, que se llama determinismo suave o compatibilismo, no es un libre albedrío de verdad. Nadie, principalmente creo que 3 razones, pero pues además de estas razones, sí es muy contradictorio. Sería como un oxímoron, en otras palabras, como en resumidas. ¿Qué pusieron? No entendí la respuesta al problema de que Dios pudo haber llenado el planeta de personas buenas. El planeta de personas. No sé si. No sé si me puedes explicar eso, Jack. No entendí muy bien cuál. Yo no. Principalmente porque no recuerdo haber hablado de eso. Creo que esa sería otra de las soluciones que plantean los escépticos. Decir que porque no pudo llenar la tierra de personas buenas. Y ya. Bueno, yo no sé si se habla más adelante o no, pero yo creo que el Dr. Craig, me recuerdo la respuesta del Dr. William Lane Craig, que por qué no pudo haber hecho un mundo donde personas harían cosas buenas al final libremente. Y él da 2 soluciones. La primera solución, bueno, 2 respuestas en realidad. La primera respuesta, la primera respuesta es que, como antes dijimos, es contradictorio hacer que Dios obligue o haga que alguien haga algo libremente. Porque si al final es Dios que lo obliga, al final, ¿cómo puede ser libre? La cuestión. Entonces, al final hay como una contradicción. Y la segunda respuesta es que él dice que sí hay mundos donde él podría haber hecho un mundo donde solo hubiera personas buenas, pero con libre albedrío, pero al final sería un mundo donde solo existieran 3 personas, porque si usted, o 3 o 2 personas, porque si usted creara a otra persona más, tal vez esa persona al final usara su libre albedrío para el mal. Entonces al final ese mundo, aunque es posible, no es factible para Dios, sabiendo el libre albedrío de las personas. O sea, ¿por qué Dios crearía un mundo tan pequeño así, verdad? Y quizás este mundo es el lugar donde más personas lleguen al conocimiento de él y aceptarlo más a él, y sería un mundo donde principalmente sería más beneficioso para sus criaturas que el mundo de solo 3 personas. Me refiero a que pudo haber acomodado la situación para que unas experiencias hagan que las personas malas se hagan personas buenas. Pero es que desde ahí ya está contradiciéndose, ya está Pero diciendo... pero ¿cómo llegarían a ser malas estas personas? Sí, exactamente. O sea, la primera postura que dijo IAC fue precisamente anula esto último que acaba de decir, ¿no? Se entiende que si desde un inicio fueran buenas, pues nunca hubieran empezado a hacer el mal. En cambio, esta última afirmación es exactamente el mundo en el que vivimos, ¿no? Hay muchos que llegan a Cristo siendo lo peor de lo peor, pero pues la misma Biblia dice que son transformadas esas criaturas, ¿no? Entonces yo opino que
el libre albedrío libertariano, creo que hay una postura sobre eso, que le llaman así, libre albedrío libertariano, porque precisamente si nosotros no fuéramos criaturas libres, o sea, con total libertad, a pesar de tener ciertas condiciones, nosotros no podríamos ser capaces de elegir cosas tan básicas como, por ejemplo, hacer el bien por nosotros mismos o hacer el mal por nosotros mismos. No sé si me explico, o sea, no es que seamos malos o buenos, sino que al tener de, esta libertad de, ¿cómo decirlo?, de hacer eh, lo que queramos, precisamente eso es lo que nos da lo que nos indica que no somos, no estamos determinados a seguir algo independientemente de la situación en la que estemos. Por ejemplo, hay personas que tienen mucha hambre y van a una panadería y ven que hay un pan así y no hay nadie viéndolos, lo agarran y salen corriendo. Hay otras personas que en la misma situación a lo mejor se quedarían paradas allí esperando a que alguien se los regale. Hay otros que a lo mejor fueran incluso hasta a pedirle directamente al dueño de la panadería un pan así que se lo regalara. Y en fin, hay muchas personas que dependiendo del... yo siempre me gusta decirlo de su ser, es cómo se comportarían en la misma condición y con las mismas... sí, con las mismas condiciones. Entonces, no es que estemos nosotros determinados a dos cosas, a lo bueno y a lo malo, sino a que nuestro propio ser, nuestra propia libertad, son las que nos mueven a actuar de cierta manera. Ujú. Y para contestar, gracias. ¿Cómo es que el libre albedrío libertariano soluciona el problema de Adán y Eva, si ellos fueron creados buenos, porque eligieron lo malo, sabiendo que era malo? Antes de contestar a esto, voy a seguir con lo que, a continuación, lo que dice el Jack. ¿Por qué no te cambias el nombre? Es mi cuarta vez que te digo. Que él dice, me refiero a que pudo haber acomodado la situación para que unas experiencias hagan que las personas malas se hagan personas buenas. Y dice, nunca afirma que desde el principio fueran buenas, sino que lo fueran, pero no siempre desde el principio. Y eso me recuerda que precisamente lo que está diciendo no es este mundo, no es este mundo a lo que te refieres, que literalmente somos personas malas y que al final por medio de nuestra santidad y regeneración podemos llegar a ser personas buenas y Dios para completar y vencer este problema del mal y el problema de la muerte y el diablo y todo eso así, y al final da esta recompensa a aquellos que creyeron en Jesucristo y les da la potestad de tener un cuerpo glorificado. Entonces me suena mucho que más bien esa solución o eso que estabas comentando es precisamente este mundo y cómo es el plan de Dios para este mundo. Luego dice, has dicho que en este mundo hay muchas personas malas que se hacen buenas, pero no todas. Es por eso hay una contradicción en un mundo así. No, lo que dije que la contradicción sería que Dios haga o obligar a hacer personas a hacer algo libremente. Eso sería la contradicción. Porque si al final estás obligando a hacer algo a alguien, no podría hacerlo libremente. Entonces, si al hacer un mundo de 3 personas, tal vez todas sean buenas, pero cuando usted agrega a una persona más, ella podría hacer cosas malas, ¿verdad? Ahora lo que dice Josué, dice, ¿cómo es que el libre albedrío libertariano soluciona el problema de Adán y Eva? Si ellos fueron creados buenos, ¿por qué lo dirigieron sabiendo que era malo? Eso ya lo contesté en clases pasadas. Entonces te voy a reiterar a que vaya a las clases pasadas de por qué sufrimos por el pecado de Adán y Eva. Ahí contesté esa pregunta directamente y lo hice muy extensamente. No en preguntas y respuestas, ya venía en la parte de la clase. No sea malo, Allan. Contestéla en resumen. Y no, compa, es demasiado complicado para tener que abarcar todo el tema porque al final tengo que retroceder. Y no, compa. Si no En resumen, mírate el otro video. Ya. Sí, déjame en paz. Hay un video que habla de eso. Sí. Hay un video mío que habla de eso.
Creo que dice, ¿Cómo es que te aceptaron en el corazón siendo así le están? SAT-CAT 2.69834110408864563 no. Greatertan. Ok. Dice, creo que a lo que se refiere es porque Dios no crea un mundo en que las personas están predispuestas a hacer el bien. Que todas las circunstancias se ajusten a que las personas hagan el bien. Porque eso sería, o sea, como que no se puede, si al final es Dios que actúa directamente sobre sobre la libertad de la persona, no, o sobre la voluntad, perdón, sobre la voluntad de la persona no llega a ser libre al final. Y tal vez puede decir, ya, pero el monismo hace eso, él puede preparar situaciones para que lo haga libremente, porque no lo hace así. O sea, que me duele demasiado la garganta ya. Y pues al final el molinismo de nuevo es incompatible con determinismo y al final no es que, para explicarlo de una manera sencilla, hay que diferenciar los mundos posibles donde todas las opciones son posibles, todas las situaciones son posibles, a los mundos factibles donde se toma en cuenta la libertad del hombre. Entonces hay proposiciones, por ejemplo, Pedrito se levantó de la cama asustado, no sé. Entonces, esa proposición, dependiendo del libre albedrío de la persona, puede ser que solo esa proposición sea verdadera y no su contrario. Es decir, que no siempre Dios tiene un rango o, por ejemplo, una gama de opciones infinita sobre lo que pase Pedrito en esa situación para que al final Dios haga lo que él quiere. No, Dios al final, dado al libre albedrío de Pedrito, no todas las opciones están disponibles debido al libre albedrío de Pedrito. Por ejemplo, tal vez Pedrito al levantarse asustado, no sé, en ese mundo factible no está la opción de que apenas se levanta haga 25 sentadillas para quitarse el miedo. Entonces al final, si Dios quiere que Pedrito haga 25 sentadillas para quitarse el miedo, no puede hacerlo porque debido a la libertad de la persona no se puede crear esa situación. No sé si me entendí, es que me gustaría que puedan leer la como la serie que yo hice hace poco, Los Mundos Posibles en Determinado Ser Molinista. Ahí se explica mucho por qué algunas situaciones no pueden crearlas Dios debido al libre albedrío. Dios no tiene sí, se marchó de su verdad de una manera, pero no es una problemática. Dios quiere que elijamos el bien y por eso nos da la conciencia moral. A que por mi cámara no puedo leer Ay, no puedo leer comentarios. Dios quiere que elijamos el bien y por eso nos da la conciencia moral para que nos influya a que nosotros mismos elijamos el bien. Aunque claro está, esta conciencia moral irresistible, en casos como psicópatas, las que no tienen esta conciencia, esto es completamente compatible. Es bueno. O sea, si al final no sería una solución, no sería una otra manera, porque al final hay como tú dices, hay unos psicópatas que no le ayudaría a esa influencia moralmente buena de Dios. Entonces no sería como una solución totalmente buena. Igual al final, como dijimos en clases pasadas, si Dios se revela a todo el mundo diciéndole lo que tiene que hacer, y eso lo definimos como esa, ¿cómo era? Esa, ay, ya se me olvidó el nombre. Algo epistémico, era como que se aparta epistémicamente. Porque si Dios se revela completamente su gloria, al final la gente no tiene más que opción que
está obligado a seguir sus órdenes y al final la gente, aunque odie a Dios o aunque no lo estime como todos quieren que hagan, al final tienen, como Dios se mostró, no tienen otra opción que hacer. Entonces, al final, si Dios trata de alguna manera, se revela para que todo mundo tenga alguna conciencia moral, al final eh, tenemos ese mismo problema de la cuestión de Dios que se revele. Ustedes son buenas personas. O sea, aquí hay otra. Voy a plantarlo de otra manera. ¿Por qué Dios no hace que todas las personas del mundo sean como nosotros? Pareciera como el episodio de Timmy Turner de los grises. Todo el mundo es gris y ahora, y a pesar de que todo el mundo es igual, ahí dice, ay, mi gris es mejor que el tuyo, es más bonito. Entonces, Sí, sí. Sí, eso es Yo, justo lo que iba a decir, o sea, no puedes decir que todos sean como nosotros porque ni siquiera nosotros somos iguales entre nosotros mismos y estamos en un grupo muy reducido, imagínate. sí, Me voy, banda. Bendiciones. Y gracias a Layan por responderme. a Lion. Hayan. Sí. Cuando, no sé tú, Jack, no creo que sé. me expresas bien, salen con esto, dice. Ahí pusieron versículos, pero sí, el versículo de nadie, uno solo. Tienen la oportunidad de decir sus últimas preguntas antes de terminar. Ya son Sí, yo vi un experimento con unos niños. Estaba en un cuarto, metieron a un grupo de niños, eran, no sé, como unos 8 o 10 niños de entre 5 y 7 años. Permítanme. Ok, Yo quiero que estaban tocando la expliques. puerta. Sí, entonces, en este grupo reducido de niños de entre 5 y 7 años, en medio había una mesa con, con dulces, así, Ujú. dulces que cualquiera se vería tentado a comerlos, ¿no? Entonces, esa mesa estaba repleta de dulces, así de bombones, chocolates, caramelos, etcétera, etcétera. Y le dieron una simple instrucción a los niños. Les dijeron, quédense aquí, niños, pero por favor, no coman, no tomen nada de lo que está en la mesa hasta que regresemos. Y todos, sí, los niños. Entonces, obviamente había como que un espejo de esos de los policías, de donde no se puede ver del otro lado. Y ellos estaban observando a estos psicólogos, estaban observando a los niños, ¿no? Y los niños estaban jugando y jugando entre todos así, hasta que de repente siempre empezaba uno a acercarse a la mesa, ¿no? Y a contemplar los dulces. Y pues agarraba uno y luego venía y se acercaba otro y otro así, hasta que todos los niños empezaron a comer los dulces. Hicieron ese experimento con varios grupos de niños y todos hacían lo mismo, o sea, pasaba cierto tiempo y todos los niños terminaban comiendo lo que les habían dicho desde el principio que no hicieran. Entonces, eso, cuando yo, recordando lo que pasó en Génesis con Adán y Eva, me recuerda exactamente lo mismo, o sea, imagínense, los niños todos creo que estamos de acuerdo en que son las criaturas más inocentes que hay, ¿no? Y por allí dijo Jack, vamos a llamarle Jack, estaba diciendo de que somos buenos, pues si hay algún ser en este mundo que es, entre comillas, bueno, yo creo que un niño de entre 5 y 7 años lo es, o al menos es inocencia pura, ¿no? Ni aun ellos son capaces de obedecer una simple instrucción con algo muy tentador. Entonces, es lo mismo que pasó respondiendo a la pregunta de Josué cuando cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿no? Porque ellos se entiende que los creó buenos, pero pues era una tentación muy grande y más cuando llegó la serpiente y empezó a seducirlos, ¿no? O al menos seducir a Eva para convencerla que desobedeciera a Dios. Sí, correcto. De hecho, ese ya hemos hablado de eso. Y si van a la serie
esta serie de por qué Dios permite el mal. Si van a la clase 4 y 5, se llama así, por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Hablamos precisamente de la naturaleza del hombre y creo que en la segunda parte hablamos de experimentos psicológicos sobre cómo, por ejemplo, ese que contó Paco es un experimento psicológico que no se trató en esa serie, sí, en esa clase, pero hay otros más. Pero sí, para cuestiones como lo que dice IAC, que por qué no nos hace como nosotros. Bueno, habría que presuponer que somos buenos. Pero entonces, si no somos buenos, entonces ¿por qué no nos hace como Jesús? Pero ahí viene el problema de que al final tendría Dios que quitar el libre albedrío. Entonces luego tendríamos que volver a las clases pasadas de que si el libre albedrío vale la pena. Y para reiterar lo valioso que es el libre albedrío, principalmente para amar genuinamente a Dios. Y cosas así, prácticamente todas estas cuestiones creo que se resuelven con clases pasadas, que quizás muchos de ustedes como son nuevos no pudieron estar. Entonces de verdad les pido que si se puedan tomar el tiempo de ver las primeras clases que hemos dado de esta serie del problema del mal. De hecho esta la de hoy es nuestra parte 14. Entonces es realmente una serie bastante grande. ¿A dónde los puedo? ¿Se puede? Sí, está en nuestro canal de YouTube. Si vas al canal de texto, ¿quiénes somos? Ahí está. Y antes de que se vayan, ya para terminar, quiero darle unos versículos de Clases. unos versículos de benedicción o bendición, sería en español. Y dice 2 Corintios 13, versículo 11 y el versículo 14. Dice, por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortados, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.